El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne, ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. El Evangelio de esta mañana nos quiere mostrar cuál es la revelación y cuál es la identidad que tiene Jesús ante sus discípulos, ante los judíos y también ante nosotros, queridos hermanos. Se encuentra Jesús con sus discípulos y les pregunta Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos empiezan a responder aquello que han escuchado de lo que la gente decía acerca de Jesús. Y en primer lugar responden ellos: uno que Juan el Bautista, es decir, el primo de Jesús, un hombre que predicaba el arrepentimiento y la conversión y el bautismo como preparación para la venida del Mesías, y era un bautismo de cambio. Otros consideran que es Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y por qué pensaban que Jesús era un profeta? Porque Jesús era realmente un profeta, y la voz del profeta era y es mantener la enseñanza moral y ética del pueblo, llamar la atención cuando el pueblo erraba, cuando el pueblo se alejaba de Dios y tenía que volverlos a llamar al camino del Señor para corregir su vida. Entonces Jesús es un profeta que anuncia la palabra de Dios, que invita también a la conversión del corazón a una vida moral y ética conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y él les preguntó:
nos dice el Evangelio: ¿y quién decís que soy yo? Esa también es la misma pregunta que nosotros nos podemos hacer. Hoy también Jesús nos está preguntando: ¿quién soy yo para ti? Había muchas concepciones acerca de Jesús. Algunos consideraban que por la enseñanza de Jesús, con la verdad, con la fuerza del Evangelio, era un revolucionario que estaba en contra del Imperio Romano. Esa era una concepción que tenían algunos que no eran judíos, y algunos judíos también tenían esa concepción de Jesús como un Mesías político que venía a transformar la realidad en la que estaba el pueblo de Israel, una realidad de opresión, de sufrimiento, una realidad como la que estamos viviendo hoy en nuestro país, donde la justicia es esquiva, donde la paz se ahuyenta, donde el perdón y la misericordia también se alejan. Y es en medio de este pueblo, como lo es en medio de nuestro país, donde Jesús levanta su voz profética. Los sacerdotes, la iglesia, también tenemos que levantar la voz profética cuando las cosas no se están haciendo conforme al mandato y a la enseñanza del Señor. Jesús también era concebido como un taumaturgo, como un hombre que hacía milagros. Y efectivamente los hacía, pero no hacía los milagros para demostrar poder y buscar que la gente lo siguiera por sus milagros. Jesús hacía los milagros porque con los milagros sanaba el cuerpo y el espíritu de la persona. Por eso los padres de la iglesia van a llegar a decir que Jesús es nuestro médico del cuerpo y nuestro médico del alma. Le pregunta Jesús a Pedro, Pedro responde cuando Jesús dice: ¿y quién soy yo? Pedro toma la palabra y dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús es el deseado por el pueblo de Israel, pero Jesús es también el deseado por todas las naciones, el deseado por cada uno de nosotros, para que cubra con su amor, con su espíritu, nos cubra a nosotros de todo dolor, de toda enfermedad, de toda angustia. Y en esa descripción que tenemos acerca de Jesús, cómo se nos va revelando a través de su misericordia, en un ministerio en el que lo más importante es el encuentro personal y cercano con la persona que está necesitada, que está angustiada, que está enfermo. Su ministerio se caracteriza por estar en contacto directamente con la gente, por abrazar. La gente deseaba tocarlo, y de hecho lo tocaban, y de su manto salía fuerza y poder que sanaba a las personas. Jesús rompe con cualquier estructura para sanar a las personas, para brindar consuelo. Su autoridad está por encima de la autoridad de los fariseos y los sacerdotes, porque estaban lejos del pueblo,
porque enseñaba de una manera tan convincente que los mismos fariseos se quedaban sorprendidos de su enseñanza, porque era una enseñanza que tenía autoridad, que tenía la convicción del amor de Dios que comunicaba a los hombres a través de sus palabras, pero también a través de sus acciones amorosas, de misericordia, de acogida, del abrazo hacia el otro. Otro elemento importante que encontramos en esta revelación de Jesús es que se nos ofrece como el pan de vida, como el pan bajado del cielo, para que no sintamos más hambre de Dios, para que efectivamente este alimento no nos ofrece soluciones mágicas, sino que Jesús se ofrece a sí mismo para sostener nuestra propia existencia. Qué bueno que aquellos que a veces les da temor comulgar porque se sienten indignos, porque se sienten pecadores, porque se sienten imperfectos, se animen a comulgar y a recibir, como decían los padres de la iglesia, la medicina que va a curar tu enfermedad del cuerpo, si es voluntad de Dios, o curar tu enfermedad del alma, porque finalmente nuestro cuerpo con la muerte sufrirá una transformación, pero nuestra alma es la que tiene que estar siempre sana, porque seremos liberados del cuerpo a través de la muerte, pero nuestra alma, nuestro espíritu trascenderá hacia la presencia del Señor. Entonces, la pregunta que deberíamos de hacernos es: ¿cómo va a trascender nuestra alma? ¿Cuál es el estado en este momento de cada uno de ustedes en su alma? La invitación, como cada 8 días, la mesa se sirve y todos ustedes son los invitados que están en primera fila ante la presencia del Señor. Pero Jesús, también dentro de esa identidad que tenemos, exige una opción. Y les pregunta a sus discípulos cuando querían marcharse después de que Jesús dio el discurso del pan de vida, y muchos se escandalizaron por las palabras que decía Jesús, y entonces muchos se marcharon y dejaron solo a Jesús con sus discípulos. Y Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿ustedes también quieren marchar? Y Pedro nuevamente va a decir: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos nosotros en este día? Tenemos que venir a Jesús, porque el mundo no nos ofrece nada. Mucha gente no viene a los pies de Jesús, sino que se postra ante los ídolos nuevos del fútbol, de la política, de las redes sociales, de los influencers, y siguen a un hombre, se van en pos de un hombre, pero el hombre falla, el hombre es pecador, el hombre es imperfecto. Si nosotros nos postramos ante Jesús y entramos en comunión plena con Él a través de la oración, a través de la Eucaristía, de la vida sacramental, Jesús no nos va a fallar. Jesús siempre está allí.
¿quién es Jesús para ustedes, queridos hermanos y hermanas? ¿Dónde está Jesús? Pidámosle al Señor no conformarnos únicamente con oír hablar de Jesús, sino que eso que oímos y eso que leemos acerca de Jesús, su enseñanza en los evangelios, sea realmente una realidad en nuestra vida. Que seamos hombres y mujeres que realmente pongamos en práctica aquello que leemos en la palabra y que escuchamos de la palabra, para que así el Señor también siga dándonos en abundancia bendiciones para nosotros, para nuestras familias y para aquellos con quienes entramos en contacto diariamente. Que así sea. Nos ponemos de pie, vamos a hacer la presentación de nuestras ofrendas.